Bienvenidos a una nueva entrega de Literatura del Derecho con su conductor y productor Miguel Ángel Durán. Teníamos ya unas semanas que no grabábamos o no producíamos un tema por esta vía, lógicamente, porque temas tenemos muchísimos, pero habíamos estado afectados un poco de salud. Todo el mundo sabe que estamos viviendo época de pandemia y lamentablemente eso ha afectado a casi la población mundial, directa o indirectamente, y seguirá afectándonos por lo que vemos. Sin embargo, estaba bastante preocupado por producir un contenido para nuestro público, para la orientación que constantemente intentamos hacer, y dada la situación, inclusive de garganta y ese tipo de cosas, no podíamos hacerlo. Pero gracias a Dios aquí estamos y vamos a intentar continuar haciendo temas, produciendo temas, haciendo contenidos que puedan de una forma u otra colaborar con la sociedad, colaborar con los estudiantes, colaborar con los profesionales, colaborar con todo lo que se pueda, y lógicamente con todos aquellos que nos ven, nos escuchan y de una forma u otra se identifican con lo que hacemos por acá y logran resolver situaciones, o por lo menos tener la debida orientación para resolver problemas u orientar a otros a su vez. De modo que hacemos un llamado también para que usted, que ya ha visto nuestro trabajo, proceda a convertirse en un elemento multiplicador de estos temas. Envíe, reenvíe nuestros comentarios, análisis, para que otros se beneficien como usted de lo que hacemos por acá, que siempre es con la mejor intención de que el ser humano reciba cosas positivas, cosas que de una forma u otra le aporten a la solución emocional o material de estas cuestiones sociales y económicas del derecho, la literatura y otros temas. Miren, cada enero de cada año en República Dominicana es casi ya común y una práctica en que se producen muchos despidos, muchas empresas como consecuencia de no haber terminado un cierre fiscal, un año próspero en la producción o por otras situaciones, se ven obligadas a tener que reducir personal, a despedir, a cancelar, a desahuciar trabajadores. Y estos elementos conducen a que muchos se desasosieguen, se crea un poco de incertidumbre, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, no estamos diciendo nada nuevo en este sentido, pero esperemos que, contrario a estar desvinculando y cancelando empleados, las empresas logren solventar bien, desarrollar bien su economía y puedan dar oportunidades, crear más empleos, contrario a reducir personal, que es lo que en los últimos años se ha estado viendo en nuestra sociedad. Por otro lado, es válido tratar el tema de la pretendida reforma electoral. Laboral. Estoy en temas electorales. La reforma laboral. La reforma laboral que se ha querido hacer desde hace unos años con relación al Código de Trabajo de la República Dominicana, la Ley 1692, es un tema que causa cierto nivel de incertidumbre, porque las pretensiones que se publican y que llegan a oídos de los trabajadores, que son la parte más débil, la parte más frágil del proceso de trabajo, del proceso de producción, crean incertidumbre cuando estos trabajadores, la sociedad en sentido general, desconoce cuáles artículos o cuáles son las modificaciones que se pretenden llevar a cabo. Y es lógico, no es para menos, porque las conquistas, los beneficios, evidentemente que no deben ser reducidos en ninguna parte ni en ningún sector,
Todo lo contrario, los beneficios, las conquistas deben ser protegidas o aumentadas, no reducidas, no eliminadas. Entrando en ese rango de ideas, el planteamiento de muchos sectores desde hace años de que se elimine el auxilio de cesantía es un tema que pone en agonía mental y hasta material a cualquiera que lo escuche, porque no viene respaldado por una intención que haga posible esa modificación de tal manera que el trabajador o la parte que vaya a ser afectada no se perjudique tanto con el desempleo. ¿A qué nos referimos? La cesantía es un beneficio o prestación laboral que se otorga cuando se concluye el contrato de trabajo por alguna de las razones que reconoce el Código de Trabajo de la República Dominicana: el despido injustificado, la dimisión justificada, el desahucio. Y ese derecho de cesantía es en base al cúmulo del tiempo que el trabajador haya tenido a favor del empleador en la relación o contrato de trabajo, en el desarrollo de esa relación. Mientras más tiempo haya permanecido esa relación, más le corresponde de auxilio de cesantía. Por cada año, 21 días, 23 días, cuando pasa de 5 años. Y en muchos casos, hay gente que trabaja 20 años y más en una empresa y acumula, imagínense ustedes, 200 y pico y 300 y pico días de auxilio de cesantía. Pero ¿qué resulta con ese beneficio? Bueno, en República Dominicana, y yo sé que en otras sociedades del mundo, es difícil conseguir un empleo de la noche a la mañana. Cuando usted sale por alguna razón, sea que se despide, desahucia o dimite, o se concluye la relación de trabajo en una empresa, es difícil, son escasos los casos en los cuales este trabajador logra conseguir un trabajo al otro día o en un tiempo prudente que le permita satisfacer las necesidades perentorias, primarias, fundamentales: alimentos, medicinas, techos, escuelas, salud, etc., en lo que consigue otro trabajo. Entonces, si nosotros quitamos ese beneficio, ¿por qué lo vamos a sustituir? ¿Cuál es lo que va a compensar ese beneficio? ¿Dónde está la garantía de esa compensación? ¿Cuál es la propuesta completa y concreta que avale, que proteja ese derecho, que sea equiparable a ese beneficio que tiene todo trabajador por haber concluido una relación de trabajo? Se habla del estado cesante, en donde yo no estoy produciendo, yo no estoy prestando servicios. ¿Cuál es mi ingreso? ¿De dónde voy a pagar los elementos fundamentales de comida, de medicina, gastos escolares, de muchísimos gastos diarios en los cuales incurre la sociedad en sentido general y por doquier? Entonces, de lo que se trata es de que ese auxilio de cesantía sustituye, en principio, cierto tiempo que ese trabajador o trabajadora va a permanecer sin estar produciendo, sin estar laborando. Entonces, ese dinero, esos recursos de auxilio de cesantía, el trabajador tiene que usarlo de una forma prudente, más prudente aún, en lo que consigue o gestiona otro empleo para tener ingresos fijos. Entonces, ese periodo de vagancia involuntaria, entre comillas, ese periodo cesante, inactivo, neutral en la producción, se sustituye por una parte económica que ha de suponerse que en buen manejo pueda permitirles al trabajador y a su familia cierto nivel de estabilidad que compense si estuviese trabajando, hasta que consiga un empleo o hasta que reciba un subsidio de otra naturaleza. Entonces,
Fíjense a qué nos estamos refiriendo con el auxilio de cesantía como beneficio. Eliminar eso, derogar eso, sería darle un enorme palo. Sería destruir una de las mayores conquistas con las cuales cuentan los trabajadores en la República Dominicana. Desde el año 1992 y desde antes también con el Código del año 1951. Porque ha sido una conquista de muchas luchas, de mucha sangre, de mucho sudor, y que entra siempre tomando en consideración ese estado cesante ante sociedades que no tienen respuestas inmediatas para sustituir a ese trabajador de su estado neutral e improductivo, involuntario, en la mayoría de casos, a un estado inmediatamente productivo, a un empleo donde él pueda mantener su familia y desenvolverse sin ningún tipo de problemas o con menor problema. Entonces ahí está la situación planteada. En algunos países se habla, por ejemplo, de un subsidio, ¿verdad? O seguro de desempleo, como se le denomina, ¿verdad? Seguro de desempleo. Es decir, mientras no estés trabajando, tú vas a recibir tal cantidad de dinero en donde tú vas a costear tales situaciones. Eso en República Dominicana, a pesar de que hay ciertos artículos que plantean una posibilidad con relación a eso, concretamente nunca se ha establecido a partir del 1992. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 465 y 466, que establecen unos seguros que deben contratar los empleadores desde que el trabajador empieza la labor para garantizar las prestaciones y otros derechos luego de que ya no haya la situación laboral activa. Que se traduce o se podría traducir como un seguro de desempleo. Sin embargo, eso nunca se ha materializado. Estamos hablando de un código que data del año 1992 hasta la fecha, que ya entramos en el 2022. Estamos hablando de 25 años y todavía no hay la posibilidad, no se ha puesto en vigencia nada de eso. Entonces, plantear ahora la modificación al código y atacando como base el derecho del auxilio de cesantía es muy peligroso. Por lo que llamamos a las autoridades competentes, el gobierno central, el Ministerio de Trabajo y todas aquellas instituciones que inciden en esa situación, Congreso de la República, que es donde se aprueban y se desaprueban las leyes, pero que es la parte céntrica para monitorear la ley, para hacer la ley, ahí es donde se hace. Que tengan mucho cuidado con relación a estos beneficios. Sustituir un beneficio, si se va a hacer, tendría que ser por algún otro que sea igual o mejor. Igual o mejor. Y que cuente con garantías en donde una persona reciba de manera eficiente, y cuando hablo de eficiente me refiero a montos y a periodos, en lo que está resuelta su situación productiva. Porque cuando un trabajador, por la razón que sea, termina una relación de trabajo en una empresa, por la razón que sea, repito, con causa justa o injusta, es un ser humano. Y no por eso se va a tirar a la calle con una mano adelante y la otra atrás, como decimos en el argot popular, a que pase hambre, a que pase trabajo, a que pierda la vida, a que cometa errores, a que su familia empeore su situación, lejos de mejorar, su situación se vean más precaria, agonicen y tengan que hacer cosas indebidas y quién sabe qué otras cosas más. Sería una tragedia. Yo lo traduzco como una tragedia laboral, social. Sería una gran derrota para una sociedad que ha avanzado bastante, que debe pensar en que si va a sustituir este derecho de auxilio de cesantía, sea sobre la base de una garantía a través de un seguro de desempleo.
vamos a ponerle el nombre, un seguro de desempleo, un subsidio de desempleo en lenguaje dominicano, que apoye esa inactividad del trabajador para que pueda ayudar a su familia, para que su familia no detenga los estudios, para que su familia reciba salud, para que su familia reciba apoyo y puedan comer, puedan alimentarse. Todas estas cosas tienen que ser vistas con mucho cuidado, con mucha prudencia, sin populismo, sin tratar de satisfacer a un sector que pide esto desde hace tiempo inclusive, pero no pensando en la garantía del otro sector. Estamos hablando de que en la producción de bienes y servicios intervienen, entre otras cosas, el empleador y el trabajador. El empleador existe porque existe el trabajador y viceversa. Uno y otro se necesitan, deben coexistir. A la sociedad, a la economía, se debe hacerle entender claramente que son dos elementos, entre otros, que coexisten obligatoriamente y que en consecuencia no se puede afectar a uno, pero tampoco se puede afectar al otro. Y que lo que se busque tenga que manejar ese beneficio sin afectar una cosa y la otra. Y si se va a sustituir, debe ser sustituido por un beneficio totalmente similar o mejor, no peor, jamás. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, con esta parte, concluyo ahí con el auxilio de cesantía. Pero además, yo pudiera arriesgarme, como lo he hecho en otras ocasiones, diciendo que el Código de Trabajo, más que derogar, eliminar, suprimir, reducir conquistas, lo que debe hacer es revisar la parte procesal. Porque el Código de Trabajo dominicano, la ley 1692, tiene inmerso, integrado su propio procedimiento. Y está también regulado por el reglamento 258-93 del 1 de octubre del año 1993, que es el que pone en funcionamiento el Código de Trabajo. Entonces, este reglamento, el código, así como las decisiones de la OIT, a los cuales estamos suscritos, a las decisiones jurisprudenciales constantes de nuestra Suprema Corte de Justicia, de la tercera sala en dicha materia específicamente, a la doctrina rica, a la práctica de los tribunales y todo esto. Todo esto nos llama a hablar con propiedad sobre la parte procesal. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el artículo 539. Una conquista, pero que en un momento fue súper eficiente, maravilloso, porque nosotros venimos de sustituir un código obsoleto en la parte procesal totalmente, estaba amparado por la ley 637, pero no tenía esa eficiencia, esa coacción para el pago de prestaciones laborales cuando un trabajador recibía una sentencia beneficiosa. Se tuvo que regular en este código la garantía. Y es el artículo 539 que pone una camisa de fuerza válida en todo su momento hasta nuestros días, de que el empleador o la parte que sucumbe, que normalmente equivale al empleador en estos casos, deposite el duplo de las condenaciones para poder evitar un embargo y garantizar que continúe el pleito en tribunales de alzada y pueda lograr, qué sé yo, una decisión más acorde con su realidad o con la realidad de la ley, o más justa según la interpretación de cada parte. Entonces, este duplo consignado hace que la parte que se haya beneficiado no embargue, no ocasione perjuicios a la otra parte. Y el pleito va a continuar. Ahora, el trabajador beneficiado con una sentencia, cuando le depositan un duplo, le consignan un duplo, sabe que ya va a cobrar.
si tiene una sentencia definitiva e irrevocable o un acuerdo, sabe que hay un dinero seguro porque hay una consignación, hay un dinero en un banco depositado a su nombre que no se puede tocar, que no se puede retirar ni una ni otra parte después que eso está consignado hasta que no intervenga una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que no haya recursos contra esa decisión y que evidentemente haya intervenido un acuerdo entre las partes. Ahí sí se pudiera retirar ese dinero, las sumas ya que les correspondan o que hayan acordado. Mientras tanto, eso detiene ejecuciones, detiene procesos en donde muchas veces lamentablemente se han hecho mucho daño porque los embargos hacen la eficiencia para un lado, pero también perjudican por el otro, por los excesos y por mucha violencia que se ha creado en estas cuestiones, de lo cual es otro tema bastante amplio para hablar en su momento. Entonces, esta conquista tiene el problema de que cuando se le notifica la sentencia, hay 3 días para poder resolver la situación de la consignación del duplo. Y ante el evento de que no se consigne en ese plazo, pues entonces viene la parte ejecutiva. Parte ejecutiva que, como yo dije, beneficia y perjudica en muchos aspectos porque se hacen excesos, se llevan más de lo que tienen que cobrar, se alteran muchas cosas y a veces se ha generado violencia y hasta muerte y todo ese tipo de cosas que no son buenas, pero que en determinado momento, ante la inercia y la negligencia y la negatividad de una parte, pues el recurso procesal, el recurso ejecutivo, el recurso de embargo, tiene que jugar su rol, porque de alguna forma hay que resolver los casos. Ahora bien, cuando nos referimos a la modificación, y por qué citamos este artículo luego de haber salido del tema del auxilio de cesantía, porque esta parte sí es procesal, es porque ese plazo de 3 días, por ejemplo, y la suma del duplo de condenaciones, para muchas empresas resulta súper difícil. Hay empresas pequeñas que usted lo condena a 500,000 pesos, y tienen razones, pero no la manejaron bien o no tuvieron la suerte de compaginar toda esa fase probatoria y obtener un resultado a favor, pero son condenados a 500,000 pesos. Entonces, para detener un embargo, tienen que consignar 1,000,000 de pesos. Cuando consignan 1,000,000 de pesos, si pudieran hacerlo, estarían prácticamente quebrados, porque no podrían mover esa suma hasta tanto, como dije hace minutos, no intervenga una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o un acuerdo entre las partes. Entonces, cuando una empresa ve que tiene que consignar una suma parecida, que estoy dando un ejemplo, pero en muchos casos es más, es menos, pero la situación económica de todas las empresas no es igual, la solvencia no es igual, depende del tipo de empresa, pero no es lo mismo para todos. Sin embargo, hay condenaciones que en un momento dado, a pesar de que una empresa sea sólida, también le hacen daño, aunque el dinero no se vea tan mayúsculo. Esto ocurre con frecuencia. Consignar un duplo y en tan poco tiempo son 2 situaciones que hacen daño y que sí pudieran ser revisadas en una modificación. Pudiera hablarse de un plazo mucho mayor al de 3 días. Las cortes facilitan muchas veces esto, pero si no está regulado por la ley, ese plazo, hay muchos abogados que violan decisiones de presidentes de corte en materia de referimiento. Eso ha pasado muchísimas veces. Hay gente que, aunque esté conociendo un referimiento que debería respetarse la ejecución, por el otro lado lo está embargando y respetando. Y a veces jueces de corte que han suspendido decisiones in voz, pero el abogado manda y prepara a su equipo y embarga, que son actos deshonestos. Y los hay de ejemplo muchísimos, que muchas veces se presentan frente a la sociedad como personas honestas y todo eso, pero lamentablemente no lo son. No lo son, han hecho mucho daño. Modificar el artículo 539 sobre el aspecto de monto y sobre el aspecto de plazo es una alternativa viable. Incluso también se podría hablar de que la apelación en materia laboral sea suspensiva, acompañada de una garantía. Eliminar un poco los referimientos, la figura del referimiento, porque ese referimiento es una lluvia. Los presidentes de corte no aguantan muchas veces, eso por doquier.
pero establecer una garantía en un plazo prudente, en donde no se pueda tocar. Se puede analizar, se puede ver. Los que me están escuchando, los que me están viendo, en algún momento pudieran producir ideas parecidas, modificadas. Esto es solamente idea, ¿eh? Estoy dando pinceladas. No estoy dando una decisión porque yo no soy diputado o senador para poder decir aquí es que va la ley, por aquí es que va. Sin embargo, la experiencia, modestia aparte, los conocimientos que hemos adquirido en 20 y tantos de años en estos procesos, nos dan a nosotros la facultad para poder opinar sobre estos aspectos y llamar la atención de las autoridades correspondientes para que tomen estas cosas en cuenta a la hora de plantear una modificación. Cuidado con los beneficios y conquistas, cuidado. Ahora, con la parte procesal, para poder livianar y quitarle presión y quitarle peso a las situaciones de las partes, sería prudente que sí se viera que el plazo de 3 días es muy corto, que consignar un duplo muchas veces es demasiado y muchos entienden, vamos a pagar lo que no debemos, lo que no debíamos pagar, pero es mejor un acuerdo que frisar ahí un dinero cuando nosotros no tenemos una economía súper sólida o en este tiempo la cosa está difícil o lo que sea y tenemos que premiar a alguien que no se lo merece. Muchas de estas cosas son discutibles. Usted tiene la palabra, usted opine, usted emita su opinión, su juicio, haga su análisis. Yo puedo hablar de otras reformas, pero ustedes saben que el tiempo hay que manejarlo con cuidado. En otra ocasión podríamos producir otros planteamientos de reforma en aspectos procesales sobre la ley 1692 y Código de Trabajo. No olvide darle a la campanita si te gusta. Además, suscríbete y promueve para que otros se suscriban y sean beneficiados con estos análisis, con estas orientaciones. Ha sido un placer en este nuevo año poder llegar a ustedes. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones.